finalmente, cómo ustedes pueden integrar esta solución con otros sistemas que ustedes tengan y a su vez con los mismos servicios de Amazon. Vamos a empezar con lo principal. ¿Qué es una red neuronal? No vamos a ahondar mucho en detalle porque el foco de este curso básicamente es Amazon Personalized, pero quiero que sepan que lo que corre de fondo son redes neuronales. Una red neuronal básicamente es un modelo computacional que está inspirado justamente en redes neuronales como las que tenemos nosotros. ¿Y cómo funciona? Básicamente es un conjunto de neuronas que están interconectadas entre ellas, que reciben una entrada y justamente las redes neuronales están interconectadas y tienen una salida. ¿Qué es lo que hace esto? A través de un proceso de entrenamiento, estas redes neuronales ajustan unos coeficientes C denominados y tratan de que una entrada se ajuste a una salida esperada. ¿Cómo funciona esto? Una red neuronal se utiliza para resolver un montón de problemas, de reconocimiento de imágenes, hasta traducción de textos, realizar clasificaciones, regresiones y un montón de funcionalidades. Ante una entrada, esta entrada transita a través de toda la red y se llega a una salida. Si la salida es similar a la esperada en el proceso de entrenamiento o es muy diferente, se hace todo un ajuste de los coeficientes de acuerdo a la diferencia entre lo esperado y lo que realmente salió de esa red. Este proceso se realiza N veces hasta llegar a un punto en cual la red neuronal aprende bastante bien y puede llegar a inferir. Una particularidad que tienen las redes neuronales es que son muy complicadas de entrenar. Generalmente uno cuando las entrena obtiene muy buenos resultados con el set de entrenamiento, pero eso se suele llamar overfitting. ¿Qué pasa? Que tiene muy buen desempeño en el set de entrenamiento, pero cuando lo llevas a un caso real, suele ser difícil que dé buenos resultados. Se logra, pero es un trabajo arduo. Sumado a las redes neuronales comunes que le estuve comentando, donde las neuronas están interconectadas entre ellas, también existe un tipo de red neuronal que es denominado recurrente. ¿Qué tiene de particular este tipo de red neuronal? Es que las neuronas no solo están interconectadas entre ellas, sino que también se retroalimentan, es decir, la salida de una neurona la vuelve a alimentar. ¿Qué permite esto? Esto logra que una red neuronal tenga como memoria. ¿Y para qué sirve la memoria? Esto permite que una red neuronal tenga contexto. Entonces, ante una entrada cualquiera, el resultado no siempre es el mismo, sino depende también de sus entradas predecesoras. Y ustedes pueden pensar, ¿qué tiene que ver esto y para qué me va a servir un sistema de recomendación? Y la verdad que es muy útil, porque si usted quiere intentar recomendar algún producto, la secuencia de compras que tuvo un cliente puntual es importante para esto. Por ejemplo, si un cliente compró un pasaje de avión y luego fue al duty del aeropuerto, ahí se nota que hay una secuencia de compras. Una red neuronal recurrente puede capturar esta secuencia y luego podés lograr inferencias mucho más complejas y obtener mejores resultados. Y esto es lo que queremos lograr con el recomendador, que justamente existan clientes que tienen como un caminito completo de compras y otro cliente quizás no. Entonces, en base a todas las compras, a la secuencia de compras que realizó un cliente, se puede inferir cuál es el producto que va a comprar un cliente que no tiene el camino de compras completo. Todo esto no hace falta que ustedes lo manejen totalmente, ya que Amazon Personalized se los ofrece por detrás sin que configuren nada, simplemente alimentándolos con los datos correctos. Pero es importante que sepan qué es lo que hay por detrás de esto. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, ¿cómo se configura todo esto y cómo se saca provecho? Bueno, Amazon, con toda su experiencia en hacer recomendaciones de sus productos, en sus e-commerce, generalmente eso se recomiendan y ya han lidiado con este problema N veces. Por lo tanto, eso ya nos provee una solución con una red neuronal que ya da buenos resultados y te dicen cómo tenés que alimentar esa red para que puedas hacer recomendaciones y adaptarla a tu negocio. Para hacer esto, justamente Amazon tiene un servicio que se llama Amazon Personalized.
¿Cómo uno puede operar con esto? Simplemente lo que tiene que hacer es entrar a Amazon. Una vez que estás en Amazon, vas al servicio de Amazon Personalize y ahí ya tienes un wizard que te permite paso a paso ir configurando ciertas cosas para entrenar esta red. ¿Cuáles serían los pasos que uno debe seguir para entrenar un modelo? Lo principal que debe hacer, básicamente, es definir los datasets que van a alimentar ese modelo. Ya les voy a comentar cómo deben ser esos datasets y qué estructura deben respetar. Una vez definidos esos datasets, tienen que armar un import job. Un import job básicamente es un proceso por el cual le dice uno a Amazon Personalize los archivos que usted que necesita utilizar, lo tenés que buscar en este repositorio en Amazon S3. Luego, tienen que entrenar una solución que básicamente es el entrenamiento de la red neuronal y luego generar la campaña. La campaña vendría a ser el endpoint, un endpoint que te permite ser consumido a través de una API. A través de una API usted se puede solicitar recomendaciones e integrar con otros sistemas. Y a su vez puede monitorear toda esta solución utilizando otros servicios de Amazon, como por ejemplo Amazon CloudWatch. El primer paso es definir el import job. ¿Qué sería un import job? Básicamente es lo que comentaba recién. Es un proceso por el cual se define dónde se ubican los datasets, cuál es la estructura de estos datasets que van a alimentar el modelo y dónde están ubicados en Amazon S3, es decir, en qué rutas. Por si no conocen, Amazon S3 es un servicio de Amazon que es como si fuese un repositorio de datos donde uno arroja archivos y los ubica en buckets, que básicamente es la carpeta principal, y dentro del bucket puede haber una estructura de carpetas diversa con archivos de todo tipo. En Amazon Personalize se alimenta de archivos CSV. ¿Cómo la estructura recomendada para entrenar un modelo? En Amazon Personalize soporta muchos tipos de soluciones, pero yo puntualmente les voy a comentar una de las más utilizadas, que es una red neuronal recurrente. ¿Qué considera la metadata? La metadata es la información asociada al usuario y al ítem. Amazon Personalize te exige que utilices tres tipos de tablas, ¿no? Una de usuarios, que vendrían a ser los clientes de tu empresa. Uno tiene que utilizar un identificador de usuario, que puede ser su documento de identidad, su número de documento de identidad, y algunas características como el género, la localidad, no sé, la provincia, la edad, alguna característica que defina a ese usuario. Amazon Personal tiene el límite de 5 características, ¿no? Pero si uno quiere agregar más, puede llegar a hacer un agrupamiento y, por ejemplo, poner el género y la edad en uno mismo. Usted tiene que definir las características de los usuarios de los clientes. Ahí está la inteligencia de cada uno de ver cuál es la característica que más define a sus clientes. Dependiendo del problema, puede ser una u otra, ¿no? Luego está la sección de ítems, que vendría a ser qué es lo que quieren recomendar, que puede ser desde un servicio, un producto, o lo que ustedes quieran, un libro, no sé, lo que quieran. Simplemente se debe considerar de que tenga un item ID, un identificador único de lo que quieran recomendar, puede ser una promoción, el ID de un producto, de un servicio, y luego las características. Acá di un ejemplo como si quisieran recomendar productos. Entonces, las características son el nombre del producto, el precio, el rubro o la sucursal donde se vende. Y finalmente una tabla de interacciones que vendría a ser un histórico que hace falta para que se entre en el modelo. ¿Qué vendría a ser el histórico? Interacciones entre los usuarios y esos ítems. No es necesario que todos los usuarios tengan interacciones, ni tampoco que todos los ítems tengan interacciones asociadas. Con que se supere el ratio de subconjunto del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo menos el 10% de los ítems tenga una interacción asociada y el 10% de los usuarios tenga una interacción asociada. Si es más, es mucho mejor, ya que el algoritmo tiene como más sustento de dónde hacer mejores inferencias. Si tienes menos del 10%, es una muestra muy pequeña y ya el algoritmo puede empezar a fallar. Por eso yo recomiendo eso. Si quieren crear, yo le digo super variables, pero si quieren concatenar variables, porque como tienes el limitante de tener 5 características y vos querés necesitas poner más características, podés, por ejemplo, poner
provincia y localidad en una misma columna, separadas por un pipe, y de esa forma Amazon Personalize puede considerar eso. Entonces, de esa forma puedes poner más variables que las 5 que te limita la herramienta. Pasamos a la siguiente. Bueno, como les comentaba recién, una actividad que tienen que hacer cuando definen el dataset es definir el esquema. El esquema básicamente es un JSON que describe cómo va a ser el dataset que van a utilizar. En este caso, que les muestro una captura de cómo es la dirección separada por pipes. Por ejemplo, vos tenés una dirección de una persona. Yo a ese campo habría que ver si tiene algún sentido dividir la dirección. Me parecería que si la dirección tiene la provincia y la localidad, sí tiene sentido que lo hagas, porque tomaría como la primera parte, que es como la calle de la persona, que generalmente no sé si está tan bueno que pongas el nivel de calle en un modelo, pero ya la localidad y provincia separada por pipes sí, y va a tener valor porque internamente Personalize va a separar la localidad y la provincia y vas a aprovechar, vas a liberar un campo para poner otro dato. No sé si eso responde a tu pregunta. Bueno, por otro lado, perfecto. Uno tiene que definir cómo es este dataset. Esta definición se trae de un esquema que ya Amazon Personalize te da el lugar donde puedes definir este JSON que va a definir el archivo. Y bueno, ¿qué hay que definir? Básicamente, ya te da la estructura del JSON. Uno que tienes que hacer es definir el nombre del campo y el tipo de dato que va a ser. Si es un tipo de string, si es un long o es un entero. Y en este caso no hay variables categóricas, porque justamente la tabla de interacciones. Si es una tabla de ítems o clientes, hay un atributo que se llama si es categorical y le pones true. Es para el caso, por ejemplo, de la localidad de la provincia, que es justamente una variable categórica, para que ya Amazon le interprete como debe ser. No sé si están tanto en el rubro de data science, pero las variables categóricas requieren un tratamiento especial. Una vez que uno define estos esquemas que generalmente se definen por única vez, se pasa a la siguiente etapa, que es, está un poco lento, un segundo, la siguiente etapa que justamente es la del armado del import job, que ya definiendo el JSON y la ruta donde esté el archivo, ya se genera un import job, que es un proceso donde el dataset alimenta Personalize, y luego viene la sección del armado de la solución. ¿Qué vendría a ser una solución? Ahora le comento. Una solución básicamente es la red neuronal que se va a entrenar. Esta red neuronal, lo único que tienen que definir ustedes, no tienen que pensar en cuántas neuronas van a existir, cuántas capas necesitan, si van a hacer una regularización. Todo lo que implica el entrenamiento de una red neuronal, que es muy complejo, no tienen que ni preocuparse de eso. Lo único que se tienen que preocupar es de qué receta van a utilizar. Para el caso que les estuve comentando, la receta que van a usar es HRNN metadata. ¿Qué significa HRNN metadata? Significa red neuronal recurrente jerárquica, y metadata es porque considera las características de los datasets. Si fuese el HRNN sola, no considera la metadata, simplemente considera las interacciones. Pero es una red neuronal básica que no da tan buen resultado. Luego existe otra receta que es, por ejemplo, ColdStart, que es una red neuronal que tiene la ventaja de recomendar productos que no están siendo consumidos. Entonces, esto sirve si quieres armar un recomendador que trate de potenciar los productos que no se consumen tanto, pero los va a recomendar en base, obviamente, a un cierto interés de ese cliente. No es que le va a recomendar cualquier cosa, le va a recomendar con criterio, pero haciendo hincapié en un producto que no esté tan consumido. Luego hay varias recetas como ranking personalizado, que básicamente es vos mandas un montón de recomendaciones de input o de ítems y te los devuelve ordenados por el interés de acuerdo al cliente que le quieras recomendar. Después, por ejemplo, tiene uno que se llama Sims,
que es una receta que permite, que recibe como parámetro un producto, un ítem, y te devuelve todos los ítems que son similares a ese. Son otro tipo de usos de un recomendador. El que yo les quiero explicar, que es la receta que está resaltada, es básicamente un tipo de recomendador en el cual uno le envía como input el user ID, que puede ser el identificador de un cliente, y el motor te va a devolver 25 recomendaciones con los 25 ítems ID. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, utiliza los 3 datasets que fueron definidos en los import job y se entrena con la receta que uno define. Una vez que este proceso se ejecuta, automáticamente empieza a tener la red neuronal a ajustar el hiperparámetro solo, y luego de un lapso que depende del dataset, que puede ser desde minutos a horas. Por ejemplo, un caso que estuve trabajando últimamente, que tenía 5 millones de clientes y como 3.000 ítems, tardaba entre 3 y 4 horas de entrenamiento, y el costo asociado va a ser de 40 o 50 dólares aproximadamente. Se genera una solución. Todas las soluciones empiezan a quedar registradas en esta sección de Wizard, como se ve acá, donde van quedando una y otra solución a medida que uno va entrenando distintas soluciones. ¿Por qué deberías entrenar muchas soluciones? Y probablemente los ítems que uno quiera recomendar vayan cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, si agregas nuevos ítems, tenés que realizar un reentrenamiento del motor, entonces vas a ir teniendo muchas soluciones. Una forma interesante de nomenclar esto es poner la fecha, el mes, el día y la hora del entrenamiento para saber cuál es el momento exacto en el cual se entrena esa solución. En este caso tengo 4 soluciones, se puede ver la fecha de entrenamiento de cada una, ¿no? Y la receta usada, aquí se ve que es HRNN metadata, y el estado activo de la solución, que esta solución puede ser rápidamente apuntada por un endpoint y recomendar en base a eso. Una vez que entrena una solución, tiene que medirla de algunas formas. ¿Cómo sabes que tu solución es buena, es mala? Amazon Personalized te ofrece unas métricas que te permiten medir qué tan buena o mala es una solución. ¿Cómo lo hace? Como cuando se entrena cualquier típico modelo de datos. Se separa aleatoriamente el 90% de clientes para entrenamiento y se deja un 10% para test. No es el 75-25 que se suele hacer, pero es un 90-10 el que hace Amazon Personalized. Entonces, lo que hace es lo siguiente. Entrena la red neuronal con el 90% de los clientes, y con el 10% de los clientes restantes, con el 10% de clientes restantes, le hace una recomendación justamente a esos 10 clientes al 10% de clientes que no entrenó. Como ya sabe qué es lo que consumieron esos clientes, porque ese 10% lo toma de la tabla de interacciones, entonces sabe qué ítem realmente consumieron, le hace una recomendación internamente. Si la recomendación que le hace el motor internamente coincide con lo que realmente consumió ese cliente, lo considera un acierto, o sea, es una recomendación relevante. Por lo tanto, tienen acá varias métricas, ¿no? Por ejemplo, el coverage, que vendría a ser la cobertura, es decir, ¿qué porcentaje de los ítems que hay disponibles el recomendador recomienda? En este caso, recomienda el 83% de los ítems. O sea, es un buen número porque te recomienda casi todos los ítems. Si tenés en cuenta que tenés, no sé, 2.000, 3.000 ítems para recomendar y te recomienda el 83%, dependiendo de tu negocio puede ser bueno o puede ser malo. Eso depende de cada negocio. Después, por ejemplo, la métrica de precisión, AT5, por ejemplo, ¿qué sería? Es de las 5 primeras recomendaciones que te da el motor cuando te devuelve las 25 recomendaciones, te las devuelve ordenada por prioridad. Vendría a ser que la primera recomendación es la que tiene más alta posibilidad de conversión. Entonces, si consideramos las 5 primeras, si hay una recomendación relevante en esas 5 primeras, hace un cociente de 1 dividido 5. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que de 0,17, que prácticamente en las 5 recomendaciones, las 5 primeras recomendaciones que te da el motor,
hubo una que fue relevante. Entonces, la idea es que mejorar esa métrica a medida que vas haciendo entrenamientos. Eso vos lo podés ir midiendo a medida que vas teniendo soluciones. Luego tenés la primera métrica, que básicamente te permite saber qué también recomienda tu recomendador, ya que le da mayor puntaje a aquellas recomendaciones que fueron relevantes y a su vez estuvieron ubicadas en los primeros lugares. ¿Alguna duda con eso? Entonces, el valor es cerca a 1. De esta forma, uno puede ir midiendo cada una de las soluciones y a lo largo del tiempo, sabes, tu modelo va mejorando o va empeorando a lo largo del tiempo. Básicamente, si uno quiere mejorar el modelo, tiene que trabajar fuertemente en el armado del dataset. Prácticamente, lo que es la configuración de la red neuronal lo hace solo Personalize y ya busca acá prácticamente la mejor configuración posible. Entonces, si realmente los números que estás llegando no son los adecuados o lo correcto, lo que uno debe hacer es ir y ver de qué forma puede armar el dataset y básicamente definir una buena tabla de interacciones de clientes y probablemente ahí logres mejores resultados. Generalmente yo diría que el trabajo duro es en el armado del dataset. Como cualquier problema de data science, en realidad, que si uno quiere buenos resultados, debe armar un muy buen dataset. Finalmente, el paso final de Amazon Personalize es el armado de la campaña. ¿Qué vendría a ser que la campaña? Amazon define como campaña al endpoint. Entonces, uno directamente, con 2 clics, puede generar el endpoint que uno desee y asociarlo a una solución ya entrenada. Entonces, yo, por ejemplo, recomiendo que armen 2 o 3 campañas, una por cada ambiente, un ambiente de desarrollo puede ser, uno de staging y otro de producción, donde apunten, por ejemplo, la campaña de staging a la última solución entrenada, a ese endpoint a través de, puede ser Postman o a través del mismo Amazon, consumen las promociones y miden si realmente está recomendando bien y está bien integrado la solución que ustedes tienen. Si eso está ok, pueden apuntar la campaña de producción a la solución y directamente saben que pueden hacer un pasaje prolijo de producción siguiendo todos los lineamientos del desarrollo de software, básicamente. No sé si entienden, ¿está todo bien con esto? Y bueno, la forma de consumir esto, casi todos los componentes de Amazon Personalized tienen asociado una ARN, que es un número, un identificador que te permite hacer referencia a ese componente y justamente puedes consumir, en este caso la campaña, que sería consumir el endpoint. ¿Cómo se interactúa con esto? Es muy simple, aquí les muestro un ejemplo. Una vez que seleccionan una campaña, acá en el User ID ingresan el ID del usuario que quiere obtener las recomendaciones e instantáneamente de abajo les arroja las 25 recomendaciones para ese cliente. Esto es a través del wizard de Personalize, pero esto es totalmente integrable a través de, justamente, lo pueden hacer de Postman, pueden consumirlo directamente a través de la API de Personalize internamente a través de cualquier servicio de Amazon. Y está buena la forma que lo puedan probar directamente desde el wizard de forma simple. Una forma también interesante de testear esto, que aquí no la muestro, pero que está buena, es que desarrollen una rutina de código o recomendaciones batch para N clientes y luego analicen todas esas recomendaciones en algún tablero de BI. Entonces, de esa forma, ustedes pueden ver cómo recomienda el recomendador y ver si existe algún tipo de patrón particular. Por ejemplo, los análisis que estuve haciendo, yo veía que las recomendaciones... Yo quería ver, básicamente, además de los números, las métricas que se llama arroja el recomendador, quería realmente validar si las recomendaciones tenían lógica. ¿Y cómo podemos validar rápidamente alguna lógica del recomendador? Es de la siguiente forma.
si hacemos un tablero, le generamos recomendaciones para 1 millón de clientes, ¿no? Y yo sé que tengo clientes, por ejemplo, de mi región, Córdoba. Yo esperaría que los productos que recomiendo sean productos de Córdoba y no de otra provincia de aquí. Entonces, en un tablero de BI yo validaba que para todos los clientes de Córdoba, yo quiero que la mayoría de las recomendaciones sean recomendaciones de Córdoba. Entonces, yo validaba eso y realmente se daba ese patrón porque consideraba totalmente la provincia como una variable importante para recomendar. Entonces, el recomendador te recomendaba promociones de cada región a los clientes pertenecientes a cada región. Y si le recomendaba promos de otra región era porque era algún ítem que pertenecía a una región más amplia o era un producto digital, por ejemplo. Otras cuestiones que consideraba que estaban interesantes era hacer un análisis por edad. Por ejemplo, veías que realmente las recomendaciones eran muy distintas de acuerdo a la edad de los clientes. Si eran clientes jóvenes, por ejemplo, consumían otros tipos de productos muy distintos de lo que consume un cliente de mayor edad. En la cantidad mínima y máxima ahí te respondí una pregunta que me hicieron, ¿cuántas clientes es lo mínimo o máximo o la cantidad de ítems? No hay una cantidad mínima o máxima. Yo te diría que para que esto tenga sentido, yo te recomendaría que tengas principalmente muchos clientes y muchos ítems. Cuando llega un punto en donde uno ya tiene que pensar mucho en qué recomendar, porque ya tenés tantas variabilidades de productos que ya no es simple ver qué le ofreces a un cliente, ahí es cuando entra en juego este tipo de soluciones. Entonces, si yo, por ejemplo, tenés más de 500 productos, yo pienso que es un buen número para empezar a usar esta herramienta, porque tenés 500 posibilidades y ya al analizar cuál es el mejor producto para cada cliente ya se empieza a complicar. Entonces, no sé si hay un número mínimo. Y el número máximo está definido en la documentación de Amazon, pero es un número inmenso. Entonces, no lo recuerdo en este momento exactamente, pero era un número demasiado alto. Bueno, acá una de las ventajas que tiene Amazon Personalized por el hecho de estar justamente en Amazon es que se puede integrar muy fácilmente con todos los servicios que ya dispone Amazon. Por ejemplo, con Amazon CloudWatch. No sé si conocen CloudWatch, pero básicamente es una herramienta que te permite monitorizar cómo viene comportándose tu recomendador. De una forma muy simple, hacer estos gráficos es muy, muy, muy simple. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, cuántas recomendaciones va recibiendo mi recomendador diariamente y, por ejemplo, la latencia. Entonces yo sé en cuánto tiempo mi recomendador devuelve una respuesta y cuántas peticiones está recibiendo. Esto está bueno, ¿por qué? Porque te permite saber, tener una dimensión de cuánto te va a cobrar Amazon Personalized. Hay una tabla con mucho detalle en la sección de pricing de Amazon. Depende de dos cosas el costo, ¿no? En realidad depende de varias cosas, pero principalmente depende del entrenamiento del modelo de la red neuronal, ahí tienes un costo principal, del tamaño de los datasets, porque cuando realiza el import job, mueve un archivo de S3 a Personalized, entonces dependiendo del tamaño del archivo de entrenamiento te va a cobrar. No es mucho para el import job. El mayor precio es por el entrenamiento del modelo y todo lo que implica entrenar la red neuronal. Y luego está el costo por inferencia. Inferencia ya es cuando ya haces una recomendación. Son centavos de dólares que el costo empieza a bajar a medida que vos le empezás a consumir más. Es decir, si vos consumís, tiene una gran demanda de peticiones, es como que Personalized te empieza a hacer precio luego de que va superando ciertos umbrales. Entonces, está bueno eso por un lado. Pero sí, tiene un costo asociado a la cantidad de peticiones. Y una de las ventajas que tiene Amazon Personalized es que autoescala. Entonces, si vos tenés 5 peticiones, el costo va a ser mínimo porque es como que te mantiene una infraestructura mínima. Si de golpe empezaste a recibir 20.000 peticiones por minuto, automáticamente va a autoescalar y va a responder con una mínima latencia, tratando de asegurarte que tengas por lo menos por debajo de los 100 milisegundos.
Aquí se ve una latencia media alta superior a los 200 milisegundos. ¿Por qué? Porque como tiene tan pocas peticiones, esto es una prueba, obviamente, es un ejemplo que le estuve mostrando, no es un caso real. Como tienen tan pocas peticiones, es como que para ahorrar costos, Personalize directamente disminuye totalmente su infraestructura y cuando recibe una petición, es como que ahí nomás se prepara para responder y eso genera una latencia mayor. Si Personalize detecta que hay muchas peticiones simultáneas, la latencia disminuye totalmente. Si tenés, por ejemplo, 1000 peticiones por minuto, por lo menos, la latencia llega a bajar hasta 18, 20 milisegundos. Y otra pregunta que hice acá, dice, si el costo depende desde dónde se consuma. No, el costo simplemente depende de la cantidad de peticiones al motor. No importa si se lo consume internamente desde Amazon o desde afuera. Eso no varía el costo. Después les puedo pasar la selección de pricing de Amazon, que está muy detallado cómo es el esquema de cobro. Otra cuestión interesante asociada a la integración es que uno puede, no sé si conocen Lambda o Step Function, son otros servicios de Amazon que básicamente permiten crear, a través del API de Personalize, uno puede interactuar y hacer todo lo que hace manualmente a través de Wizard, automatizarlo. Entonces, a través de un conjunto de funciones lambdas, uno puede crear automáticamente el import job, o sea, cuando se actualizan los datasets, automáticamente se puede generar un proceso que tome la actualización de dataset, haga el import job, luego entrene una solución con la receta, por ejemplo, el HRN metadata, luego que valide las métricas de la solución, y si las métricas de la solución superan cierto valor que uno define, puede incluso hasta adaptar el traspaso de endpoint, o sea, decir que el endpoint de producción apunte directamente a la solución, a la última solución entrenada si supera las métricas. En el caso de que exista algún error, se puede visualizar en este tipo de gráficos que esto es Step Function, que es básicamente una herramienta de Amazon que te permite orquestar todas las funciones lambdas que interactúan con la API de Amazon Personalize. Entonces, de esta forma, uno puede automatizar todo el proceso de entrenamiento, de importación, entrenamiento y disponibilización del modelo. E incluso puede agregar hasta un paso extra donde le pegue N veces a la API y genere un dataset con las recomendaciones de varios clientes para analizarlos con un tablero, por ejemplo, en Power BI, y ver cómo se comporta su recomendador o presentarlo en reuniones a gerentes de su empresa o el que haga falta para realmente mostrarle algo tangible de cómo se comporta el recomendador y no simplemente mostrarle métricas. En conclusión, ¿cuál es la ventaja de utilizar este tipo de herramientas? Es que tenés una excelente relación costo-beneficio. Uno puede pensar a simple vista, esto es caro, me sale $40 entrenar una red neuronal, pero si uno lo piensa bien, si tiene que armar un recomendador y uno tiene que renegar en todo lo que implica entrenar una red neuronal y además toda la facilidad que te provee Amazon para generar un endpoint, ajustarlo, reentrenarlo, hacerle cambios todo el tiempo. Si tienes un dataset nuevo, lo podés incluir. No vas a renegar prácticamente nada. En realidad, no sé si es tan caro. Yo diría que es incluso barato para el ahorro de tiempo y de reniegue que obtenés por utilizar este tipo de herramientas. Otra de las ventajas que tiene es la fácil integración con otras aplicaciones. Al estar en la nube de Amazon, se puede integrar muy fácilmente con todos los servicios de la nube. Ya está pensado justamente para ser integrado de forma muy fácil. Prácticamente no tiene mantenimiento. Cuando generas el endpoint, te despreocupás, simplemente lo dejas y esto funciona. Si tenés mucha demanda, escala. Si tenés poca, baja. Es decir, vos no vas a pagar infraestructura de más porque esto es autoescala. Si no tenés peticiones, se va a mantener al mínimo. Al mínimo es decir, vas a pagar entre $3 o $4 por día por tener el endpoint, simplemente.
si tenés muchas peticiones, eso va a escalar un segundo, un rato, y después va a bajar de nuevo. Entonces, el precio se va a mantener bastante bajo. Obviamente, esto es recomendable para empresas que tienen muchos productos. Ahí está el remarcado del autodescargamiento, es un beneficio muy bueno. El gobierno simple, básicamente, es una característica que es tener el amplio control sobre todo lo que pasa en Personalize. No solo podés controlarlo a través de Wizard, hay un montón de métodos que te provee el API para ver las métricas, ver el estado de cada uno de los procesos, si el import job terminó o no terminó, podés validar si la solución se entrenó o se sigue entrenando. Todo este tipo de respuesta que te da el API de Amazon Personalize te permite armar esas rutas como la que mostraba recién en Step Function, donde puedes ver en qué etapa exactamente se encuentra el proceso. Además, puedes integrarlo, por ejemplo, con CloudWatch y ver realmente cuántas peticiones está recibiendo el motor en el momento o cuánto es la latencia. Puedes ver realmente cómo se comporta. La reutilización de la experiencia de Amazon básicamente es, ya utilizas una red neuronal que está preconfigurada y no tenés que renegar en nada. Es decir, no tenés que definir cuántas capas ni cuántas neuronas de salida va a tener. Uno se desentiende totalmente de los detalles técnicos del armado de una red neuronal. Y bueno, los tiempos de desarrollo son sumamente rápidos. Uno puede desarrollar en la mitad de tiempo o menos una solución, un sistema de recomendación. Y la curva de aprendizaje yo diría que es medianamente baja, ya que hay muy buena documentación en Internet y te permite resolverlo. Nosotros puntualmente con la empresa Rockville pudimos desarrollarlo muy eficientemente y lo implementamos en un montón de empresas. Entonces, yo pienso que es una solución muy buena y que da buenísimos resultados. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Había una pregunta en el chat que nos hizo Diego y dice, si tengo nuevos datos actualizados, ¿cómo reentreno el modelo si el recomendado ya está en producción? Ok, ahí le explico exactamente cómo se haría eso, ¿no? Uh-huh. Si tenemos, vos tenés una solución entrenada con un dataset, con el primer dataset que entrenaste la solución, ¿no? Esa solución ya queda guardada, como muestro a continuación en este listado de soluciones, ya queda entrenada e internamente es como que ya contiene esos datos que se usó para su entrenamiento. Probablemente ya existe un endpoint asociado a esa solución. Si se actualiza el dataset con un nuevo dataset, entonces requerís que se entrene nuevamente la solución. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se eliminan los 3 datasets que existieron en primera instancia, se eliminan directamente, se generan nuevamente los import jobs apuntando a los nuevos datasets y se entrena otra solución. La solución que ya estaba entrenada no va a dejar de existir porque borra el dataset, va a quedar asociada a la campaña de producción, es decir, el endpoint de producción. Y vos cuando entrenes la nueva solución, simplemente se va a generar una nueva solución aquí arriba que no va a estar asociada al endpoint de producción. Probablemente primero lo asocias a un endpoint de staging. Cuando valides que está todo bien, lo que uno suele hacer es apuntar el endpoint de producción que ya apuntaba a la solución confiable, a la anterior, a la que funcionaba, a la nueva, y ese proceso se repite n veces a medida que vas reentrenando el modelo con las modificaciones del dataset. Eso con la pregunta que me hizo Diego. No sé si quedaba alguna duda. Luego me hicieron otra pregunta. Revisar las métricas. Bueno, hay una sección en Amazon Personalize que te la explica muy bien, pero se las voy a explicar con más detalle, ¿no? Por ejemplo, la métrica de precision. ¿Qué vendría a ser eso? Dice add 5, add 10 y bueno, y add 25.
¿Qué quiere decir eso? Que básicamente es la percepción en las primeras 5 recomendaciones, en las primeras 10 y en las primeras 25. ¿Y qué quiere decir eso? Recuerden que se separaba un 10% de clientes que no se utilizaba para el entrenamiento, pero ya sabía de antemano qué productos habían consumido. Internamente, Amazon le realiza una recomendación a esos clientes. Si esa recomendación que hace Amazon coincide con uno de los ítems que realmente debe consumir ese cliente, se denomina acierto. Y de acuerdo a la ubicación de donde estuvo esa recomendación, es cómo va a dar esta métrica. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un cliente que compró un producto X, ¿no? Y el recomendador acertó en las primeras 5 recomendaciones, recomendó ese producto X, le pegó en 1, entonces sería 1 dividido 5, entonces sería un 0,2. Si le pegó en las 5, o sea, las 5 recomendaciones que hizo en primer lugar fueron productos, recomendaciones relevantes, este valor sería 1, Lo mismo aplicado a 10 y a 25. Cuando es a 10 se divide por 10, cuando es 25 divide 25. Esta métrica yo recomendaría verla con hasta 5. Luego, el de coverage es la cobertura, es decir, ¿qué porcentaje de los productos se recomiendan? Y luego, la primera métrica, básicamente lo que hace es ponderar las recomendaciones por si fueron relevantes o no, utiliza el logaritmo, básicamente. Es una fórmula media compleja que si quieren se les explico, que básicamente es la siguiente. Por ejemplo, si vamos a explicarlo con la AD5, la de hasta 5. Si se recomiendan 2 de recomendaciones relevantes, no, y las mismas aparecieron en el primero y segundo lugar, eso va a dar un mejor puntaje, ¿no? Entonces lo que se hace es básicamente 1 más la ubicación de la recomendación sobre el logaritmo base 10 de la posición. Entonces, eso dividido lo mismo y de acuerdo a la ubicación donde tendría que haberse recomendado. Esta es la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que si la recomendación de los 2 primeros ítems aparecieron en el primero y segundo lugar, el valor va a ser más alto. En este caso, el recomendador acierta en 2, tiene 2 aciertos, pero no los hace en la posición deseada, que hubiese sido en el primero y en el segundo lugar, sino que le hacen en el lugar 2 y 5. Entonces, el cociente no da 1, da un número menor. La idea es que esto dé 1. ¿Y qué es lo que da más valor? Que si el acierto se da en las primeras recomendaciones. Entonces, básicamente considera la ubicación como un factor importante al momento de la recomendación. Yo te iba a hacer una pregunta adicional. No sé si el siguiente tenga otra pregunta, pero bueno, relacionado a tu experiencia, este procedimiento de Machine Learning, ¿se puede complementar con expertos o con la experiencia de expertos en publicidad o en las áreas de marketing al momento de realizar las campañas y cómo podemos hacer esta integración entre áreas? Sí, sin duda. Es más, así funciona prácticamente. Cuando uno desarrolla este tipo de soluciones, no solo queda el recomendador atado a una aplicación, sino también se puede utilizar para hacer un montón de cosas. Por ejemplo, campañas de marketing. Por ejemplo, vos tenés un montón de productos y querés recomendar o hacer una campaña de marketing enviando a tus clientes un listado de las recomendaciones más acertadas para ellos. Entonces, generalmente, previo a eso, podés pegarle de manera batch, es decir, el motor, decir, a ver, pásame qué le recomendarías a estos clientes, ¿no? Y le pedís las primeras 5 recomendaciones. Entonces, vos con eso armas como un dataset de recomendaciones para un listado de clientes particular con ciertas características y luego podés hacer una campaña marketing tranquilamente. Le podés enviar justamente esas 5 promociones a esos clientes y seguramente va a tener una muy buena conversión porque esos clientes, si reciben eso por email o por lo que sea, es muy probable que hagan clic y accedan a tu producto o servicio. Ok. Bueno, y vamos ya con la última pregunta que nos hace Ramiro, que dice ¿qué otras herramientas similares existen
y sobre todo para la parte de desarrollo y testing? Puntualmente, sinceramente, no averigüé. Vi otras herramientas. Yo estaba buscando algo más de auto machine learning porque me di cuenta, principal está desarrollando muchos modelos simultáneamente, ¿no? Hacer un modelo, desarrollándolo con Python, como generalmente lo hago, me requiere generalmente mucho tiempo, capaz que 1 mes, 2 meses armándolo. Cuando me empecé a tener que armar muchos modelos, necesité apoyarme en algún tipo de herramienta de auto machine learning. Esto me permitió hacer un modelo prácticamente en 1 semana. Entonces yo armé un modelo analítico en 1 semana y ya disponibilicé con un endpoint y gané muchísimo tiempo. Y la verdad, buscando en el mercado no encontré algo similar a esto. Estuve viendo otras opciones, pero eran muy distintas y prácticamente no me resolvían el problema que yo estaba buscando. Así que una herramienta como Personalize, sinceramente, no conozco otra. Más que armarlo artesanalmente, siguiendo los lineamientos de cómo ser un recomendador, que la verdad es bastante complejo obtener un buen resultado, sobre todo por el tamaño que pueden llegar a obtener las tablas. Hay 2 formas de hacerlo. Una es a través de redes neuronales, que es lo que hace Personalize, y otra forma es, si tienes pocos ítems, es a través de una tabla inmensa, donde cada ítem se pone en una columna. Entonces, se puede generar una tabla inmensa. Entonces, en mi caso, me sirvió ir para esta rama. Ya, perfecto. Hay una herramienta, de hecho, por aquí creo que está Diego Zumárraga, que de hecho es experto en otra herramienta que se utiliza más para el enfoque de desarrollos, que es el ml.net. Entonces, entiendo que tiene otras aplicaciones diferentes al Machine Learning, no netamente para recomendaciones, pero también les podemos dar después más información sobre esto. Entonces, bueno, ya para concluir, muchísimas gracias, Franco, por tu tiempo, por este espacio de compartir este conocimiento. Bueno, todo esto lo estamos haciendo también con el interés de que cada uno, o sea, que todos nos llevemos un poco de herramientas importantes que podemos aplicar y sobre todo que sean herramientas fáciles de aplicar con una curva de aprendizaje baja también, que nos permita experimentar y ser creativos ante esta situación que estamos pasando todos, en donde nos va a tocar actuar rápido con nuestros negocios, con nuestros emprendimientos. Entonces, espero que hayan aprovechado este taller. Bueno, este webinar lo compartan, ya les enviaremos la presentación, la pueden compartir y bueno, cualquier otra duda, pregunta, nos pueden escribir directamente a academy@handytech.mobi y bueno, los esperamos en las próximas sesiones que sean de su interés. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a Gracias. todos y espero haberle respondido todas sus dudas. Perdón si no pude responder a alguna. Sí, de hecho, bueno, por ahí también Diego ya respondió que sí, que ml.net incorpora el concepto de auto machine learning, que también, de hecho, esto está más orientado a la gente que tiene conocimientos en C# o .NET también, ¿no? Entonces, que es otra herramienta más enfocada a la gente que está en las áreas de desarrollo. O sea, ahí hay algunas herramientas por explorar ahí, pero esta me parece que es también súper útil, sobre todo gente que maneja muchos productos y diferentes, o sea, e-commerce inclusive, para poder automatizar sus modelos. Entonces, hay muchísimas gracias. Ajá. una respuesta muy rápida para Iván que me hizo. Las soluciones no tienen ningún tipo de mantenimiento. Era muy breve la respuesta. Simplemente quedan ahí y no te cobran por tenerlas. Muchísimas gracias y los esperamos en las próximas sesiones que tendremos. Hasta luego, que estén muy bien.